Bueno, familias, estudiantes, bienvenidos. Espero que la estén pasando muy bien en sus casas, que todos estén aliviados, que estén muy bien de salud. Me encanta tenerlos por acá en este espacio, así sea desde la virtualidad. Yo sé que nos falta un poquito más el calor humano, el poder vernos, el apretón de mano, el abrazo, pero tenemos que ser responsables, pues como en estas épocas y en estos tiempos. Y en ese orden de ideas, pues nosotros como institución, para seguir formándonos, porque esto es una formación constante, tanto para ustedes como familias, como estudiantes, y para nosotros como estudiantes, como docentes, tenemos que seguir actualizándonos y seguir pensando en estas modalidades de educación virtual en la que nos encontramos en este momento. El objeto o motivo del taller de hoy es que vamos a hablar un poco sobre algunas técnicas de estudio para el aprendizaje online, ¿sí? El aprendizaje virtual. Resulta que técnicas de estudio hay muchas, encontraremos demasiadas en la red si buscamos y consultamos y lo googleamos, aparecerán demasiadas. Yo, dentro del rastreo que hice, voy a recomendarles hoy 5 técnicas, eh, entre ellas una que que en la universidad pues nos recomendaron y que aplicamos, porque de alguna manera pues yo en este momento también soy estudiante en modalidad virtual en la universidad, entonces también nos dan esa capacitación y de alguna manera pues tengo ciertas bases para todo este trabajo. Entonces voy a empezar a proyectar. Por ahí está mi compañera Andrea. Si hay algún padre que tiene alguna intervención, André, me lo notificas, porfa, porque en este momento que abro presentación no tengo visión de ustedes. ¿Listo? Entendido, yo. Muchas gracias. Bueno, de pronto, si hay algún padre de familia o alguna mamá que no me conoce, pues me presento. Mi nombre es Johnny Alberto Cano Corrales. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Ya llevo aproximadamente 8 años vinculado con la institución, trabajando tanto en la primaria como en la secundaria, en el área de matemáticas, acompañando algunos proyectos, he estado en algunas direcciones de grupo y este año estoy pues como encargado de trabajar con algunos chicos de la primaria, grados terceros, cuartos, con los grados séptimo y noveno en el bachillerato. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué pensamos en una capacitación en técnicas de estudio? Porque creo que es algo que lo necesitamos. Sí, porque de alguna manera pasamos de forma muy tranquila y creemos que todos los espacios donde estamos y podemos estudiar es pertinente para ello. Consideramos muchas veces que los ambientes donde estamos son los pertinentes. A veces creemos que la distribución que hacemos personalmente del tiempo es la adecuada. Y creería yo que tenemos que entrar a analizar todos esos factores para poder comprenderlo, ¿cierto? Entonces, ya entrando en materia, yo voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué será que se nos hace tan difícil estudiar desde la virtualidad? 3 papás o 3 estudiantes que me cuenten por qué creen que se nos hace difícil este aspecto. La disciplina. Por la disciplina, listo, ahí hay un aspecto interesante. ¿Qué otro aspecto puede generarnos a nosotros esa dificultad? Estudiante. No, mami, es que la reunión es para los papás. Sí. Sí. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz día, profe. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Es que no los veo en este momento. Yo no tengo la cámara activada, profe. Dime, conéctame la cámara. Profe, yo soy la mamá de Jimena Aguas. Bueno, Mamá, bienvenida. Un placer. Profe, de pronto... Gracias, profe. Un placer conocerlo. Yo no alcanzamos a conocerlo porque yo soy nueva. Yo apenas empezamos este año, entonces Llegará el momento no tuvimos como la oportunidad. Llegará el momento, no se preocupe. Cuénteme, sí, mamá. Claro que sí. Profe, de pronto el contacto de los niños, de estar el calor del uno con el otro, eso les ayuda mucho, pero sí es como la dificultad que veo. Claro, falta la cercanía con el otro, claro que sí. Sí, profe, eso quería aportar. Listo, muchas gracias. Bueno, profe. ¿Alguien más? Hola. Profe, yo. Buenas tardes, John. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted?
Muy bien. Juanma, cuéntame, ¿cuál crees tú que es la mayor dificultad cuando uno estudia desde la virtualidad? La mayor dificultad es que, por ejemplo, en el asunto del internet, que se puede caer fácil, no va a ser lo mismo en lo presencial. Listo, la parte técnica. Muy bien, Juanma, muchas gracias. Y un último Profe, aporte. buenas tardes. Hola, dígame. Mira, soy la mamá de Antonia Acevedo de séptimo. Hola, mamá. Buenas tardes, bienvenida. Profe, yo pienso que los niños todavía no saben diferenciar lo que es la casa y el colegio. Entonces, para ellos se les dificulta mucho como, o sea, en la casa no tienen como la misma, o sea, no sé cómo decir, como la misma, la responsabilidad que tienen en el colegio. Entonces, a ellos se les dificulta mucho eso. Yo lo que tengo es porque tengo la plata que yo Listo, válido. Muchas gracias, mamá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, yo pienso que a veces es difícil trabajar en la virtualidad porque, o sea, por la socialización, porque casi no se conviven con los profesores o los estudiantes, o sea, solo es la conexión virtual de la clase y ya. Listo, entonces la presencialidad, la cercanía, la posibilidad de estar cerca de quien me puede solucionar las dudas. Listo, bien. Ahí hay varios puntos interesantes. Resulta y sucede que en estas modalidades virtuales nos enfrentamos a lo siguiente. Soy yo, estudiante, frente a una pantalla de ordenador, frente a un computador, o frente a una tablet, o frente a un celular. Al otro lado de la línea hay un profe o una persona o un tutor que está brindando unos contenidos, ¿cierto? Durante una conexión sincrónica corta o extensa, no hay problema con la durabilidad, está brindando unas explicaciones, ¿cierto? Y además está colgando unos contenidos en unos sitios, entonces tenemos que aprender a llegar a esos sitios, tenemos que aprender a manejar ciertas herramientas, pero de manera personal, de manera humana, yo considero que hay 4 aspectos importantes que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta a la hora de estudiar en la virtualidad. No son aspectos que se ganen fácilmente. El primero de ellos lo habían mencionado ahora por ahí, la autonomía. El segundo aspecto lo vamos a llamar disciplina. Y pilas acá con este concepto. Cuando yo hablo de disciplina, no me refiero a que el estudiante se comporte muy bien, muy juicioso, sentado, en silencio, en orden. No, la disciplina en cuanto al hábito de que todo lo que empiezo lo termino. La disciplina en cuanto a tener muy claro cuál es el principio de todo, cuál es el proceso, cuál es el final, cuáles son mis tiempos. El tercer momento ya viene siendo un asunto más desde la motivación y el último momento tendría que ver con una proyección. Listo, entonces en esta primer parte, antes de mencionarles esas técnicas de estudio que logré rastrear, voy a tratar de abordar rápidamente estos 4 puntitos, ¿cierto? Entonces viene una pregunta importante. ¿Quién le enseña a una persona a ser autónoma? Esa pregunta tiene que quedarnos muy clara, porque entonces de esa pregunta se van a desprender otras preguntas. Por ejemplo, ¿será que yo como estudiante todo el tiempo necesito que me acompañen? ¿Será que yo como estudiante necesito al profesor al lado para que me esté diciendo cómo lo debo hacer y qué debo hacer? ¿Será que yo como estudiante necesito a mi papá, a mi mamá, que estén al lado todo el tiempo? Bueno, hágale, vamos a hacerlo, avancemos, lo veo muy quieto, lo veo haciendo mucha perecita. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Será que lo necesito? Viene una segunda pregunta. ¿Será que yo tengo la capacidad de hacer las cosas por sí solo? Sabemos que hay personas que no tienen las capacidades físicas para hacer algunas cosas, pero conociéndonos y conociéndolos a todos ustedes, yo sé que todos en este momento tenemos las capacidades de hacer muchas cosas, ¿sí? Porque conozco a la gran mayoría de mis compañeros, a la gran mayoría de mis estudiantes, a la gran mayoría de papás, y yo sé que todos tenemos demasiadas capacidades para todo. Y en otra pregunta, ¿será que necesito la aprobación de otro o de otros?
ahí viene un asunto interesante. Cuando hablamos de la aprobación es, si yo lo hice, yo debo estar consciente de, ¿lo hice bien o lo hice mal? Pero entonces ocurre algo muy interesante en la edad escolar, y es que los chicos todo el tiempo son a la espera de que el profesor o el adulto que los acompaña le diga, sí, lo hiciste bien. No, mira, cometiste el error acá. Todo eso tiene que ver con la autonomía. Si yo vengo en un proceso de estudiar, de leer, de hacer ejercicios, de ejercitarme haciendo mis actividades, va a llegar un momento en el que yo solamente no voy a necesitar la aprobación, voy a necesitar simplemente la validación. Y acá son dos palabras diferentes. ¿Sí? Cuando yo digo la validación es que la otra persona me diga, sí, está correcto eso porque hiciste muy bien esos procesos. Pero la aprobación viene asociada con la pregunta, profe, ¿qué es lo que debo hacer? Profe, ¿lo necesito hacer de esta manera o lo hago de esta otra forma? Como yo le he dicho siempre a los chicos en matemáticas podemos encontrar dos caminos, yo les explico dos y seguramente usted encontró un tercero, un cuarto o un quinto camino. Y como decía un maestro mío en la universidad, ¿cuál es el mejor camino? El que usted vea, siempre y cuando le esté solucionando usted el problema, sin afectar las otras cosas que estén alrededor. Y viene otra pregunta muy interesante. Reconozco la importancia de cumplir con mis deberes. Yo creo que esa pregunta nos la debemos hacer todo el tiempo. Entonces, acá viene la primera invitación. Si yo quiero ser una persona autónoma, que es la principal característica de un estudiante desde la virtualidad, debo tener muy claros esas 4 preguntas que están ahí. Porque entonces, ahora sí, abramos los micrófonos 3, 4 personas que me cuenten quién le enseña a uno a ser autónomo. Yo no tengo la receta, pero sí sería bueno mirar diferentes concepciones de quién debería enseñarle a uno la autonomía. 4 voluntarios. Hola, ¿hay algún voluntario o seguimos? Bueno, al parecer no hay. Vamos a Profe, no, Hola, diga. la autonomía es algo que se va adquiriendo con el paso de los años y hay personas que, y eso es pues lo que nos demuestra la madurez, pero hay personas que con el paso de los años siguen teniendo una mentalidad adolescente o que tengan 30 años. Entonces sí es necesario un ambiente que propicie la autonomía, que vaya dando herramientas y que vaya dando también algunas exigencias, pero es algo que se adquiere con el paso del tiempo. Listo, perfecto, muchas gracias. Johnny, Eso es un otro asunto. comentario. Hola. Hola. Johnny, ¿me escuchas? Alex Gaviria, papá Nicolás, ¿cómo estás? Más papá, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Qué bueno, papá. Creo que más allá de quién me enseña, es, como decía la mamá anterior, es propiciar la autonomía. ¿Y eso cómo se hace? De una u otra manera, nosotros también soltando y creando conciencia, y también, digamos, que una especie de, digamos, que nuestros hijos se sientan como en la capacidad de poder decir, esto lo tengo bien hecho, esto no lo tengo bien hecho, esto lo debo mejorar, porque, digamos, en mi caso particular, uno a veces es muy exigente y casi que todo tiene que pasar por aprobación de uno mismo. Entonces yo estoy antes en contra de la autonomía, porque siempre digo es, venga, muéstrame qué fue lo que hizo. Entonces, de una u otra manera, lo que estoy antes es generando el efecto contrario a una autonomía. Igual en este tiempo hemos hecho el ejercicio y digamos que la he estado aplicando mucho más. Es con Nicolás, pues dejo que él haga sus cosas y muy de vez en cuando, pues por ahí sí le doy una validación, o a no ser de que él me diga, papi, me ayudas con este tema que no entiendo, algo, pues algo muy puntual, pero sí he procurado dejar que él pues sea consciente de lo que está haciendo. Entonces, Claro, listo, papá. Muchas gracias, sí. Propiciar el espacio. Hola, Johnny. Hola. Hola, ¿cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Soy la mamá de Samuel Vélez Hincapié. Bienvenida, mamá. Muchas gracias. Pues quería dar como una pequeña apreciación de la autonomía, ya que esta pequeña condición, muchos de los niños y niñas la adquieren desde pequeños.
como los niños de 0 a 5 años, un ejemplo muy básico desde que empiezan a vestirse solos y a comer solos, que en las rutinas del día a día cada niño va adquiriendo algo nuevo para su concepto, adquiere la alimentación, la autonomía en cuanto a las tareas de que sí es capaz de hacerlo solo, sin necesidad de tener siempre un acompañante, aunque claro, todos estamos en una supervisión día a día de las cosas que hacen ellos en la vida cotidiana, en las rutinas que tenemos en casa, por ejemplo. Pienso que la autonomía la tenemos cada uno, cada ser dentro de uno, llevándola a un alto nivel cada día más avanzado. Listo, mamá, muchas gracias. Muy pertinente lo que cuentan por lo siguiente, ¿sí? A ver, hay varias ideas a colación allí. Uno, es algo que se adquiere a lo largo de la vida, ¿sí? Eso es real. Dos, es algo que se aprende desde chiquiticos. Entonces, yo quiero que los papás que estén acá imaginen el siguiente cuadro. Mi hijo cuando estaba chiquito salió corriendo, se cayó y se tropezó. Yo como papá, ¿qué fue lo primero que hice? Permití que mi hijo se pusiera de pie y después fui y revisé que estuviera bien, o fui inmediatamente a solucionarle la dificultad y atenderlo. Son preguntas que podemos hacer. Yo sé que como padres tenemos el deber ser y el deseo de que nuestros hijos siempre estén bien, pero a veces siento yo o a veces creo que ese querer que estén tan bien todo el tiempo es negarles la posibilidad a ellos de que crezcan de forma autónoma, que ellos mismos aprendan a solucionar sus problemas, porque a veces se lo solucionamos todo. Y yo lo he conversado mucho con los chicos en el colegio y es a qué horas nosotros, como seres humanos, vamos a aprender a solucionar nuestros problemas o nuestras dificultades si todo el tiempo hay un tercero o alguien al lado diciéndome qué hacer, cómo hacerlo, cómo solucionarlo, ¿cierto? Entonces, lo aprendemos desde chiquitos, sí, listo, revisemos de qué manera vamos a orientar, porque no es que yo no pueda supervisar a mi hijo, no es que yo no pueda orientarlo, ¿sí? Eso no va en contra de la autonomía. Sabemos que nuestros chicos están en una edad escolar en donde necesitan todo ese proceso formativo, y para poder llegar a ese proceso formativo, tanto familia como docentes, tenemos que estar allí atentos a todo lo que pueda pasar. Entonces es, uno, estar orientándolos constantemente sin darle la solución a los problemas que puedan tener. ¿Listo? Porque orientar es muy diferente a dar. Segundo, estar muy atentos a todo ese proceso evolutivo de nuestros hijos para que no vayan perdiendo esos niveles de autonomía que van adquiriendo. ¿Sí? Igual, podríamos quedarnos acá toda la noche hablando de autonomía y nunca terminaríamos. Igual ustedes tienen ahí ya unas ideas muy claras sobre lo que es eso. Tratemos en estos momentos de pensar en cómo vamos a darle otro giro a nuestros hijos para que logren reconocer lo importante que es ser autónomos en todo este proceso de la virtualidad. No sé si haya de pronto alguna otra apreciación sobre la autonomía o pasamos a mirar la disciplina. Listo, pasamos a mirar la disciplina entonces. Resulta, a mí me gusta mucho citar a este señor, a Yokoi Kenji, y me gusta mucho citar esta frase de él, o esta cita, porque me parece que tiene una gran certeza allí. Yo conozco personas muy inteligentes, personas brillantes, con unas capacidades intelectuales enormes, que vienen perdiendo todas las posibilidades, vienen perdiendo toda esa capacidad de acción por el solo hecho de que no son disciplinados, de que son personas que de alguna manera nunca han establecido un orden en sus rutinas, que son personas que pese a que todas las cosas las pueden ver con mucha claridad día a día, simplemente por no tener un norte claro de hacia dónde voy a llevar esa capacidad, van perdiendo. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, dice Yokoi Kenji, y creo que ahí hay una gran certeza. Dentro del colegio hay muchos chicos, demasiados, muy brillantes, con muchas capacidades. Y cuando he tenido que decírselo, se los he dicho, que son muy capaces, pero el hecho de que estén procrastinando tanto, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese concepto, el hecho de que estén postergando sus actividades, que estén postergando sus deberes,
que no estén cumpliendo con unos tiempos y que todo el tiempo estén cogidos de la noche, de alguna manera los va a llevar a que todo ese potencial se empiece a desperdiciar. Y entonces viene la primera pregunta. Yo como estudiante, ¿sí? Y eso nos aplica para todos, trabajador, docente, estudiante, lo que sea. Si estoy en la capacidad o si estoy dosificando el tiempo entre mis deberes y el ocio. Recuerden que en este momento estamos en un estado de pandemia, de confinamiento, en el que pues yo sé que estar trabajando acá con la cama al lado es una tentación peligrosa. Yo sé que estar trabajando acá, estar estudiando y con las consolas de videojuego al lado es un distractor enorme. Pero ¿de qué manera dosifico yo mi tiempo para poder cumplir con mis deberes y además tener tiempo de ocio? Porque yo no estoy diciendo que el ocio sea malo, eso también es necesario. Entonces ahí viene la primera pregunta. Luego viene la segunda pregunta. Yo como ser humano, si tengo claras unas rutinas diarias, si tengo claro en qué momento me levanto, a qué horas me alimento, a qué horas estudio, a qué horas trabajo, a qué horas hago ejercicio los que hacen ejercicio, a qué horas salgo a hacer las compras. Todo eso es tener unas rutinas muy claras. No quiere decir que yo los esté invitando a que se conviertan en unas máquinas robotizadas, pero sí es importante tener ciertas claridades de mis acciones en la cotidianidad. Por eso viene entonces una pregunta interesante. Y yo siento que muchos de nuestros chicos están fallando en este punto. ¿Cuánto tiempo dedico a dormir? ¿Y cuánto tiempo o cuál es el tiempo pertinente para la alimentación? ¿Por qué hago esta pregunta por acá? La hago porque a mí me han llegado notificaciones a mi correo desde que estamos trabajando acá en la virtualidad de estudiantes que a las 2 de la mañana me están enviando trabajos. Y yo me hago la pregunta, bueno, este estudiante está durmiendo bien, no está durmiendo, si me mando esto a las 2 de la mañana, ¿a qué hora se va a estar levantando? ¿Sí? Entonces, está más que claro y comprobado que mientras más tarde me acuesto yo, hacia el otro día me levante tardecito, voy a seguir con sueño todo el día. Mi estado de ánimo va a ser diferente. ¿Qué pasa con la alimentación? Tenemos unas alimentaciones un tanto desordenadas. Entonces hay algunos chicos que se levantan muy temprano, 7 de la mañana, desayunan a las 7, 7:30, saben que almuerzan al mediodía, saben que comen a las 6 y se acuestan temprano. Conozco algunos chicos que son así, pero conozco otros que se acuestan a las 2, 3 de la mañana. Al otro día se están levantando a las 11, 12 del día. Ya no desayunaron porque no alcanzaron a desayunar, almuerzan. Y por la noche comen. Entonces, de 3 alimentos básicos en el día están pasando a 2. Conozco varios porque lo he conversado con ellos allí en la institución. ¿Cierto? Entonces, miren esas 3 preguntas. 1, dosificación del tiempo. 2, tener claras y estipuladas mis rutinas. Y 3, tener muy claro el tiempo que voy a dedicar a dormir y a alimentarme. Todo eso, entonces, me va a llevar a una pregunta que yo diría que es uno de los grandes focos de que la virtualidad falle o que estemos cometiendo errores en la virtualidad, y es la procrastinación. Cuando hablamos de la procrastinación, y eso lo hacemos todos porque no me voy a sacar en limpio, significa que yo sé que tengo un deber, pero voy a decir, ahorita más tarde lo hago. No, lo voy a hacer ahora en media hora. Lo voy a realizar en 2 horitas, primero voy a hacer esto. ¿Cierto? Procrastinar es dejar las cosas importantes para después, ir postergándolas. Y entonces, y es lo que nos pasaba mucho y nos sigue pasando a veces, y es que yo tengo una actividad, una tarea, es que hoy es miércoles, el profe la puso, hay que mandarle el otro miércoles. Yo la voy a hacer el martes. Y así nos vamos yendo toda la semana, dejando las cosas para el día siguiente, y entonces llego y me vengo acá para mi biblioteca, y entonces cogí un libro, y me senté a leer todo el día y con mis deberes ahí. Eso es procrastinar. ¿Sí? Entonces, miren, está asociado todo eso a la disciplina. Papás, mamás y estudiantes. ¿O cómo conciben ustedes, por ejemplo, este asunto de la disciplina en el hogar? ¿Ustedes cómo sienten ese asunto de la procrastinación en sus hijos? Alguno de ustedes que me cuente, o un mismo estudiante que me cuente cómo ha sido ese proceso de procrastinación en la casa.
No hay voluntarios. Ok, entonces vamos a pasar a otro elemento muy interesante, muy importante y tiene que ver con la motivación. Hola. ¿Qué pregunta hizo? Que no la escuché. Juanma, pregunté que tú en la casa, ¿cómo haces para manejar el asunto de la procrastinación? Que estaba explicando que la procrastinación es postergar los deberes. ¿Tú cómo lo manejas? Pues cumpliendo con las cosas que voy a hacer, por ejemplo, lavar mi plato, bañarme a la hora que me digan o a la hora que yo crea que sea necesario, levantarme a la hora adecuada y hacer las tareas. Listo. Está muy bien, Juanma. Muchas gracias. Profe. Hola. En nuestro caso, como yo también estoy trabajando ahora en casa, Sí. para él ha sido un poco más difícil el hecho de no perder tiempo, porque es antes cuando están con el cuidador, entonces el cuidador suele ser un poco más laxo con ellos. Sí. Pero en cambio con los papás, en mi caso, yo soy una persona muy estricta, muy cuadriculada, entonces a él le cuesta. A él le cuesta y entonces yo a veces sé que sí estoy apretando mucho, pero también luego dejo que afloje, pero les cuesta porque entonces ellos vienen de tener una jornada laboral, una jornada estudiantil un poco larga, llegan a la casa después de la 1:30, van a almorzar y tienen un ratico de ocio. En cambio, desde que están con nosotros en estos 2 meses, entonces tienen como que decir, pero ¿en qué momento voy a jugar? Y como yo trabajo desde casa, entonces a él como que dice, bueno, si mi mamá se me distrae, entonces yo voy y hago otra cosa y voy como aplazando los deberes. ¿Cómo estamos haciendo? Pues literalmente yo sencillamente lo miro, él ya sabe que cuando está haciendo algo malo y no le digo más nada, como para que él vuelva y se Conoce la mirada. Sí, yo voy, lo miro y me retiro, entonces él llega y me dice, mamá, yo sé que estoy haciendo mal y como que trata de encauzar, pero es difícil, porque la mayoría de padres, la mayoría de papás, no estamos con ellos tiempo completo. Entonces empezar como esas horas en las que nosotros estamos ausentes, a manejarlos es muy difícil y más cuando seguimos trabajando desde casa. Esta parte es, yo creo que ha sido lo más complejo de toda la cuarentena, tratar de dividir los tiempos y que se cumplan con todos los deberes. Claro que sí, comprendo completamente, mamá. De hecho, miren que en el colegio, por ejemplo, en la organización de los horarios, se les mandó incluso unas rutinas sugeridas en algunos espacios donde se decía, bueno, en esta hora vas a estudiar tal área, en esta hora vas a descansar, en esta hora te vas a dedicar a hacer esta otra cosita, pero es un asunto de empezar, ¿sí? No es darnos por vencidos de una vez, no, estamos empezando. Yo sé que no es fácil porque se nos volteó todo y estamos en un giro completo, ¿cierto? Muchas gracias, mamá, por compartirlo. Vamos a mirar entonces qué es esto de la motivación. Y acá es importante esta parte porque yo siento que muchas veces nosotros hacemos mal desde este punto de vista. ¿Qué vemos acá? Alguien que me diga qué ven en esa imagen. Yo, profe. Dígame. Veo que el muchacho está como que en una clase, pero dejó todo vuelto, como dicen unos chiquero. En un chiquero. Listo, Rendón, ¿usted es capaz de estudiar en un espacio así sucio, mugroso, lleno de desorden? No. Listo. Yo me comento a la mamá. Muchas gracias, Rendón. Listo. Muchas gracias, Rendón. Miren esta otra imagen. Y acá pecamos todos. Nuestra postura corporal a la hora de trabajar. No es lo mismo que yo esté trabajando así recto, derechito, a yo estar trabajando inclinado, a yo estar trabajando de lado, con los pies encaramados en el escritorio, ¿cierto? Eso también influye mucho en la motivación. Ahora, esto otro, papás, chicos,
los espacios con mucho ruido. Cuando nosotros estamos en un espacio con mucho ruido, no hay quien se concentre, eso es una realidad. Y la motivación hacia el trabajo va a disminuir al 100%, porque no me voy a concentrar. Entonces, va a pasar lo siguiente. Resulta que viene otro elemento motivacional. Estoy completamente de acuerdo y sé perfectamente que en esta época en que hemos estado en cuarentena, nuestros estados emocionales vienen en altibajos, porque a mí me ha pasado. Yo hay días que me levanto aburrido, hay días que me levanto con ganas de no hacer nada, hay días que me levanto con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y desde que estamos en esta época de cuarentena, yo sé que estamos así, en una curva emocional enorme, pero hay que buscar la manera, pues como dicen los infectólogos ahora, de aplanar esa curva, ¿sí? Pero la curva de nuestras emociones. ¿Qué recomendación hay? Para mí, la recomendación número 1 es que tratemos de buscar un espacio única y exclusivamente para todo lo que se llame trabajo y estudio. Yo sé que, bueno, entonces ahí ya van a entrar a jugar unas características particulares del hogar, es que mi casa es mucho más chiquita, entonces a todos nos toca estudiar en la sala, pero entonces es revisar en qué condiciones está dispuesto ese espacio de trabajo. ¿Será que si vamos a trabajar en la mesa del comedor, además de tener los equipos de trabajo, entonces está el gato que se sube al escritorio, está el perro que ladra abajo, está la música de mi hermanita o de mi hermanito que no está estudiando y la tiene a todo volumen en el otro cuarto, está sonando la olla pitadora por allá porque hoy toca frijoles, y es un montón de casos y de situaciones que lo que pueden generar es disminuir la motivación. Entonces, acá viene una invitación importante y es, 1, tratar de disponer que los espacios donde vamos a estudiar y a trabajar estén completamente en orden. 2, buscar que los escritorios o las mesas y las sillas donde nos ubiquemos permitan una postura ergonómica del cuerpo para que estemos cómodos y aprender de alguna manera a sentarnos bien, porque yo sé que es algo innato que uno se quiera derretir en la silla porque es más cómodo, pero con el paso de las horas, la espalda empieza a sentir. Listo, esa sería mi primera invitación en cuanto a la motivación. Ahora, no vámonos muy lejos y pensemos qué significa la motivación y partamos de una definición del diccionario de la Real Academia. Es un conjunto de factores internos que están dentro de mí o externos que están a mi alrededor que de alguna manera van a determinar las acciones que yo voy a realizar en el día. Entonces, si yo hoy me levanté aburrido y llegué a mi escritorio y mi escritorio está completamente desordenado, créame que nadie va a ser capaz de rendir y trabajar igual así en ese espacio. ¿Cierto? Entonces, por ese lado, ahí hay una invitación interesante. Profe. Y para que avancemos entonces, hola. ¿Me puede repetir por favor la motivación que no lo escuché bien? La motivación, mira lo que tenemos acá en pantalla, es un conjunto de elementos, de cosas, de factores, de situaciones que están internas dentro de mí o que están por fuera de mí en el espacio en el que estoy, que van a determinar la forma como yo voy a actuar. Eso es la motivación. ¿Listo? Entonces tenemos que disponer, desde que nos levantamos, todos los espacios, con mucho gusto, disponer los espacios, disponer la actitud, disponer el ambiente, para que esa motivación, si amaneció disminuida, empiece a aumentar. Porque tenemos que llevar esa motivación hacia arriba, que todo el tiempo estemos dispuestos a que hoy sí, hoy sí. Y entonces vamos a hablar de algo que se llama programación neurolingüística. En la programación neurolingüística hay un ejercicio muy interesante y es que si yo me levanto todos los días y digo, qué pereza el lunes, tenga la certeza que el lunes es el día más aburridor de la semana. Pero si usted se levanta con toda la energía diciendo, hoy va a ser un gran día, hoy voy a ser el mejor, hoy me va a rendir todo, hoy voy a terminar todos mis deberes, créame que así va a ser. Estoy programando mi cerebro neurolingüísticamente para que pueda actuar de esa manera y pueda cumplir con eso. Es una automotivación. Y ahora hablando de esta otra, de la proyección, vienen 3 preguntas muy interesantes. La primera, yo sé que por la edad de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, no hay muchas claridades en el proyecto de vida, pero afortunadamente los tienen a ustedes, que son unos muy buenos orientadores,
que los pueden guiar en eso. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y ahí es donde viene, y por eso lo tenía yo como cuarto elemento. Si yo ese cuarto elemento no lo tengo claro, o por lo menos no tengo algunas ideas de qué es lo que yo deseo y lo que yo quiero, ni voy a estar motivado, ni voy a programar una disciplina de trabajo, y por tanto me va a dar pereza adquirir la autonomía, o no voy a tener la facilidad de adquirir la autonomía. Es seguir trabajando en esa idea del proyecto de vida. ¿Cuál es el propósito que yo tengo como sujeto al estudiar? Yo le hacía esta pregunta a varios chicos en el colegio alguna vez, la hice este año, y con tristeza encontraba que algunos me decían, profe, yo vengo a estudiar porque me toca. Y uno cree que no pasaría en el contexto en el que nosotros nos encontramos, pero pasa. Encuentro unos chicos que van porque están obligados, chicos que realmente lo que quieren es tener más cercanía con su papá o más cercanía con su mamá, chicos que de alguna manera se han sentido rechazados por la misma familia, y eso les va generando a ellos esa tristeza, ese dolor, esa falta de motivación. Entonces no se proyectan, no hay un proyecto de vida, no tienen claridades de por qué estudiar. E incluso llegan tristes porque, es que mi papá y mi mamá se mantienen agarrados del pelo como el perro y el gato, y eso a los niños y a los muchachos, incluso a los más grandes, los desmotiva y los lleva a estar desanimados, a no querer nada. Entonces ahí viene esa pregunta, familias, estudiantes, tener muy claro cuál es ese proyecto, esa proyección que yo quiero. Si yo tengo claro eso, yo voy a tener mucha más claridad de cuál es el propósito de estudiar. Debo tener muy claro, si tengo las anteriores dos claras, seguramente voy a tener con certeza por qué debo leer, por qué debo repasar, por qué debo crear, por qué debo hacer mis deberes. Muchas veces nos da temor a la pregunta y nos encontramos con profes muy preguntones, por lo menos yo soy muy preguntón, y a los muchachos les da una dificultad arriesgarse a equivocarse. Llevémoslos allá, que no les dé miedo equivocarse, porque de la equivocación es donde aprendemos. Entonces preguntémosles, llevémoslos a que lean, a que repasen, a que relean, a que sin miedo y se llenen por propia autonomía de que se motiven a crear, a hacer cosas. Que a usted le gusta el dibujo, listo, vamos a dibujar, a crear. Eso es tener proyección. No sé hasta el momento qué apreciación tienen ustedes, qué aporte, para ya continuar a mirar de pronto las dos estrategias que tenemos hoy planteadas. ¿Cómo vamos? Es que este profe habla mucho. No, profe, vas bien. Sigue hablando. Siga, profe. ¿Vamos bien? Listo, sí. Vamos bien. No, yo hago el pare y hago la pregunta porque yo sé que a veces me paro en la palabra y es importante también escucharlos a ustedes. Profe, pero ya que me dicen... habla mucho, pero es interesante lo que habla. Ok, lo importante es que por este oído se quede acá adentro, no vaya a salir por este. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí, viene esta otra pregunta. ¿Qué estrategia debo seguir para que el aprendizaje online sea efectivo? ¿Cuál va a ser esa estrategia o esas estrategias? Porque no solamente podemos aplicar uno, podemos aplicar muchas que nos permitan a nosotros que el aprendizaje en Internet, el aprendizaje virtual, sea efectivo. Ya sabemos que hay 4 elementos importantes. La autonomía, si no la tenemos, empezar a trabajar en ella. La disciplina, empezar a organizar unas rutinas, ¿sí? Tenemos la otra, que es la motivación, buscar que nuestros espacios estén dispuestos para una adecuada motivación de trabajo y tener claridades sobre cuáles van a ser nuestros proyectos. Tengamos esas 4 ideas ahí muy claras y presentes, porque esa es la columna vertebral de todo el aprendizaje en línea. ¿Listo? Entonces miremos que la primera estrategia tiene que ver con la dosificación semanal. ¿Cómo voy a distribuir yo los días y los tiempos? Y la segunda es usar una técnica de estudio, que como les dije al principio, puede haber muchas. ¿Listo? Yo les voy a sugerir 5 hoy. Entonces, la primera, dosificación de la semana. Suena muy escuelero, suena muy escuelita de doña Rita, como dice un colega mío, pero es necesario incluso que desde la casa estructuremos un horario de trabajo, un horario
en la cotidianidad, que yo tenga claridad de a qué horas me debo levantar y a qué horas debo realizar cada cosa. Esto que estoy planteándoles acá ni siquiera es a nivel escolar, a nivel universitario también. Yo en este momento estoy realizando la maestría en la Universidad Nacional de La Rioja y es una maestría completamente virtual, todo es online, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que de alguna manera dosificar todo esto. Y en la universidad a nosotros, por ejemplo, nos sugirieron este horario. Miren que es un horario que empieza desde las 8 de la mañana, no empieza, realmente empieza por ahí desde las 6 que se levanta uno y está acabando más o menos entre las 10 y las 11. Y si ustedes ven en esta dosificación, hay un espacio para el trabajo, siempre hay espacio para el almuerzo, para la comida, siempre hay espacio para estudiar, con una dosificación de este día estudio estas cosas, este día voy a repasar, hay un espacio incluso para el ocio, los espacios en blanco son espacios para el ocio. ¿Listo? Incluso hay una rutina para los fines de semana, sábado y domingo. Entonces, esa es la primera estrategia, familias. Si no la tienen, es importante empezar a estructurarla. ¿Cuál va a ser esa dosificación que yo me voy a plantear? Yo les voy a asegurar, la primera semana va a ser muy duro cumplir con eso, si nunca lo hemos hecho. La segunda semana no va a ser tan difícil. Pero como va a ser tan constante el estar trabajando en esa dosificación, en un mes ya ustedes van a estar empezando a funcionar de esta manera. A tal punto que ya el sueño de ustedes se va a adelantar a los despertadores. Ya ustedes el celular o el despertador no los va a despertar, ya ustedes se levantan antes, porque ya su reloj biológico, su organismo, su cuerpo, su mente, están predispuestos a empezar a trabajar a cierta hora del día. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene la rutina de que tenga que estudiar, tenga que trabajar o no tenga que hacer nada, me levanto sí o sí casi todos los días a las 6 de la mañana, cuando mucho a las 7. Así sea simplemente para levantarme, tomarme un café y leerme un cuento, pero me levanto a esa hora, porque yo sé que si llega un día en el que no lo hago, esa semana me falla toda la estrategia de dosificación. Y yo sé que por lo menos mi trabajo en la semana debe terminar a las 11 de la noche, que es un tiempo prudente para usted irse a dormir, no para quedarse trasnochando viendo películas, porque va a pasar lo siguiente. Me acosté a las 11 de la noche, pero me acosté a verme una serie en Netflix que estoy viendo, que me gusta mucho, y me di cuenta que estaba despierto hasta las 2, 3 de la mañana para levantarme al día siguiente a las 7. Así usted está trabajando en su casa, o sea, una semana corriente sin pandemia y yendo al colegio o al trabajo, usted va a llegar cansado, usted ya se levantó cansado. Entonces, primera estrategia, familias, estudiantes, vamos a aprender a dosificar estos tiempos, ¿sí? Que no es gratuito que en el colegio se les haya enviado un sugerido dentro de los horarios semanales con estos espacios para que ustedes también los puedan revisar y plantear sin ser camisa de fuerza. Con los chicos del programa Amor, hace por ahí un mes más o menos, estuvimos trabajando en la dosificación de estas rutinas y algunos chicos ya venían muy juiciosos con esa dosificación, ¿cierto? Entonces, miren, es aprender a ser disciplinados. Hacer esto es adquirir disciplina, no es otra cosa. Y entonces ya viene la primera estrategia o la primera técnica de estudio. ¿Listo? O venga, o alguien tiene algo que decir sobre esta dosificación de tiempos. ¿O vamos bien? Profe, pues ese es un ejemplo Sí, de adulto. sí, claro. Porque 10 de la noche no es hora de cena, Correcto. ni 11 de la noche para irse a dormir. Correcto. Entonces, sí, pues para los papás que nos quede muy claro que es un ejemplo de adulto. Ah, sí, sí, por eso lo dije ahorita, que era el horario que la universidad nos emitió a nosotros como estudiantes grandes que trabajamos. Obviamente para los chicos, la dosificación del tiempo, sabemos que la cena de ellos debe estar oscilando entre las 7 y las 8 de la noche como máximo, ¿cierto? Y que los almuerzos más o menos deben estar oscilando entre la 1 y las 2 de la tarde, como máximo las 2. Y sabemos que el desayuno pues es lo primero que uno debe comerse en el día y ya de ahí empezar a organizar los tiempos. Claro que sí, mamá, muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces miremos nuestra primera técnica de estudio. La técnica se llama Pomodoro. Es una técnica bastante interesante
que nos permite a nosotros, uno, pues tenemos que elegir una tarea que vamos a realizar. Listo, hoy es lunes. Yo tengo clase de matemáticas el jueves o el viernes. Ah, pero hoy lunes voy a coger como rutina, todos los lunes, a las 10 de la mañana, hacer una horita de trabajo de matemáticas. Listo, pero entonces resulta que no es hacerla de corrido, para que no nos cansemos, no nos agotemos, porque a veces nos agotamos con actividades tan extensas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger un cronómetro, mire que ahí está el paso a paso, y en el cronómetro vamos a calcular cada 25 minutos. Es decir, yo voy a tener un estudio constante desde que inicio hasta que pasen 25 minutos. Cuando pasen esos 25 minutos, yo voy a hacer una pausa activa de 5 minutos. ¿Qué es esa pausa activa? Me voy a poner de pie, me voy a estirar, voy a dar un pasón por la casa, voy a tomar agua, me voy a comer una fruta y me siento y retomo otros 25 minutos. Y ese proceso lo repetimos durante 4 veces, que es lo que se llaman 4 pomodoros. Listo, ya en el último, ya sería un descanso más largo, 15 minutos, diciéndole a mi mente, diciéndole a mi cuerpo, listo, hermano, es que usted ya trabajó 1 hora, muy juicioso, vaya, descanse un rato y distráigase 15 minutos. Esa es la técnica Pomodoro. Miren que no es una cosa complicada, es aprender a dosificar ese tiempo desde que inicié mi tarea hasta que la terminé, o desde que inicié la actividad hasta donde la pienso llevar, porque a veces muchas actividades no se terminan en una sentada. Entonces, los descansos frecuentes, ¿qué van a permitir? Van a permitir que el cerebro, que nuestra mente no se sature, que tenga momentos de despeje, que se relaje un momentico. Va a ayudar a que evitemos la procrastinación. ¿Listo? Cuando nosotros logramos mantener la atención más de 5 minutos en una actividad, créame que la procrastinación difícilmente llega porque ya tenemos el deseo de terminar la actividad. Lo más difícil es empezarla, ¿cierto? Y esta técnica va a aumentar nuestro nivel de concentración. De alguna manera, todas estas técnicas de estudio nos van a llevar a nosotros a mejorar nuestra autoestima. ¿De qué manera? Pues cuando yo sé que ya terminé mis actividades, que hice mis tareas por sí solo, yo voy a decir, no, ya estoy libre, tengo tiempo para mí, no, qué felicidad. Entonces, esta es nuestra primera técnica. ¿Qué piensan de esta técnica? Que es bastante sencilla. Obviamente puede haber variaciones a ella, no quiere decir que tenga que ser estrictamente eso, ustedes pueden variar. Súper bien, profe. Súper bien. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Los 25 minutos varían según la edad o independientemente de la edad de cada uno? Por ejemplo, yo tengo un niño, una niña de 3 años, uno de 5, pues y yo. ¿Eso aplicaría para todas las edades, la cantidad de tiempo? Sí, aplicaría, pero podríamos hacer un ensayo y error. Por eso mira que el tiempo, a ver, en una clase efectiva, presencial, y funciona así, los chicos generalmente tienen la atención dispuesta para los profesores durante 10, 15 minutos. Después de 10 o 15 minutos de explicación, ya los chicos empiezan a dispersarse, ¿cierto? Entonces podríamos oscilar, dependiendo los niveles de edad, más o menos entre los 15 y los 25 minutos. Sí, lo importante es coger el hábito y la rutina. Podemos hacer el ensayo y error. Listo, entonces, que mi hijo tiene 5 años, ve, vamos a mirar cómo funciona con él. Hola. Profe, hola. Quería comentarle que esa técnica de estudio, pues no, la verdad no sabía que se llamaba así, pero sí en la universidad, incluso un profesor nos la recomendó y la verdad a mí me sirvió muchísimo. Y ahora con mi hijo Robert Samuel, que está en tercero, y con mi niña de 3 años que está en prejardín, yo la pongo en práctica. Claro que los tiempos de la niña ya son de 15 minuticos, 10 minuticos, porque obviamente, claro. Pero a Robert Samuel, por ejemplo, le ha servido muchísimo. Entonces, la verdad, yo sí lo recomiendo bastante. Muchas gracias, mamá. Como les digo, es jugar con los tiempos y empezar a mirar ensayo y error. ¿Cuál es el tiempo de atención sostenida de mi hijo? Y a partir de ahí le podemos poner el premio en la vara. Entonces, es que yo sé que ella se concentra 15 minutos. Listo, entonces vamos a hacer los pomodoros cada 15 minutos. Esta técnica se llama así porque corresponde al tiempo de preparación de una salsa pomodoro.
para la realización de pasta, por eso tiene ese nombre. Listo, entonces, papás, mamás, estudiantes, es dosificarlo de acuerdo a las edades, partiendo de un básico, 15 minutos como mínimo, a ver cómo nos funciona. Y ya ustedes pueden ir aumentando los tiempos. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la otra. Esta otra es una práctica distributiva. ¿Listo? ¿En qué va a consistir esta práctica distributiva? Como todas las técnicas de estudio, tienen que estar asociadas directamente a la planificación del trabajo en la semana. Entonces, dentro de todo esto tenemos que reservar un tiempo en los días, no solamente para las sesiones de clase, las conexiones, sino para realizar las prácticas. ¿Listo? Tenemos que, por ejemplo, acá dice, recuerda que 5 horas repartidas en 2 semanas son más efectivas que 5 horas seguidas en el último día. ¿Qué es lo más peligroso que puede pasar para el aprendizaje? Que yo como estudiante todo lo deje para el último día. Eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, como la idea es distribuir ese tiempo, si yo voy a dedicar, a ver, hay una proporción, espero no equivocarme, por cada 2 horas de estudio presencial en una clase, yo como estudiante debería invertir 6 horas de mi tiempo. Si lo vamos a bajar a nivel escolar, digamos que 1 hora de estudio presencial deben equivaler a 3 horas o a 2 horas de trabajo solo y autónomo en la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dosificar esos tiempos. Entonces, si yo voy a dedicar a la semana 4 horas para estudiar lengua castellana, no estudie las 4 horas seguidas. Coja el lunes y estudie 1 hora. El miércoles, el martes estudie otra horita y el jueves otra hora. ¿Cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones se dicen con esta práctica distributiva? Uno, pues hay que revisar el material de todas las sesiones. ¿Qué es recomendable? Como lo hacen muchos, no hacerlo después de que acaba la clase. Es que yo ya tengo la información acá en caliente y entonces antes de que se me olvide, voy a hacer la actividad. ¿Cuál es el error de eso? El error de eso es que como yo lo tengo en mi cabeza, pues obvio, la actividad va a fluir y la voy a hacer más fácil y más sencilla, pero estoy llevando a mi cerebro el mensaje de que se vuelva perezoso para recordar qué fue lo que hice. Una cosa muy diferente es, listo, se acabó la clase, voy a hacer una pausa activa de 1 horita, 2 horas, voy a hacer una vuelta, una diligencia y retomo la actividad. O la dejo para el día siguiente, hacer un descanso, pero es revisarla. No es ejecutarla, miren, es revisarla, a ver qué hay que hacer. Y al final, en esa práctica distributiva, para que el aprendizaje sea mucho más efectivo, ¿qué pasa? Entonces, el tema que yo vi hace un mes, el tema que vi hace una semana y el tema que lo vi el día anterior, los debo estar repasando constantemente. Es decir, hoy me explicaron un tema, hice la actividad, me fue muy bien. Pasado mañana voy a retomar, pero voy a revisar. Es como lo que llamamos nosotros el repaso. Y entonces miren que es distribuir de forma escalonada. Entonces, hoy estudié el tema de las funciones lineales, por decir cualquier cosa. Listo, muy bien. Hice mis actividades, cumplí con mis tareas. La semana que sigue, aunque yo sé que ese tema no lo estamos viendo, sino que ya vimos otro, yo voy a darle un repaso rápido a eso. Y lo voy a asociar con el tema que estoy viendo en el momento. Eso nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, que nuestro cerebro esté en una dinámica constante de ir y volver hacia cada uno de los objetos de conocimiento que estamos estudiando. Listo, esta se llama práctica distributiva, nuestra segunda técnica. ¿Algo que agregar a alguna idea o continuamos con la siguiente? Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente. Tenemos otra que es la práctica intercalada. ¿Listo? ¿Qué nos dice la práctica intercalada? Que debemos alternar los temas de trabajo, las ideas, las materias, no dedicarnos, así como lo dijimos en la técnica anterior, a estudiar completamente un tema de lleno, ¿sí? Porque eso nos va a agotar, eso nos va a cansar y es muy poco lo que vamos a guardar en nuestra cabeza. La idea es intercalarlo. Entonces, si hoy estudié matemáticas, entonces voy a estudiar media horita, 1 horita matemáticas, descanso y voy a retomar lengua castellana. Estoy dándole un espacio diferente a mi cerebro. Así no lo voy a saturar. ¿Listo?
Básicamente en eso consiste esa. En cada sesión de estudio o práctica debemos realizar diferentes tipos de ejercicios de repaso. El repaso es fundamental a la hora de realizar las actividades. Sí, a veces decimos repaso, no, qué pereza esto, pero es que repasar nos va a llevar a nosotros a realizar una asociación entre lo que estoy estudiando actualmente y lo que estudié anteriormente. ¿Para qué? Para permitirme cualificar, reforzar y fortalecer todo ese proceso de aprendizaje. ¿Está claro eso? ¿O qué piensan? Miren que la facilidad de esta que es intercalada es buscar una relación, que es lo que nos mencionan en el último puntico, una relación de todo lo que yo estoy estudiando. Porque yo diría que lo más desmotivante del mundo, lo que más tristeza le genera a uno, es saber que todo eso que yo estoy estudiando no le encuentro relación alguna con los otros temas y las otras áreas. Es tratar de relacionarlas todas. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Paso a la siguiente técnica o algo que agregar, familias, chicos? No, listo, bien. Listo. Muy bien. Igual si desean, yo les puedo compartir esta presentación para que la tengan también. La colgamos en algún lugar o se las mando a los grupos del WhatsApp para que los tengan si a alguno le interesa. Bueno, vamos a mirar. Sí, claro. Claro que sí. Entonces ahorita miramos la forma de hacérselas llegar. Sí, profe. Sí, profe. Listo, claro, a mí sí me interesa. Vamos a mirar, esta otra me parece muy interesante y muy particular, y esta técnica, la número 4, nos va a llevar a ser un poco más autónomos. Es decir, yo estoy estudiando sobre la célula, pero para yo entender las cosas, yo tengo que buscar ejemplos. Es necesario que yo mismo como sujeto esté buscando los ejemplos. ¿Sí? Yo estoy estudiando, por decir cualquier cosa, las figuras geométricas. Y es que el profe habla que existen que los triángulos, que existen unos cuadriláteros, que existen unas figuras todas raras ahí, pero yo eso en mi vida real nunca los he visto. Y entonces el ejercicio consiste, listo, el profe habló hoy de líneas paralelas. Ve, yo en mi casa donde veo líneas paralelas. Ve, qué casualidad, el techo, las vigas que soportan las maderas del techo son paralelas. Ve, encontré unas líneas paralelas. Ve, las columnas bajo las cuales están montadas la casa, ve, tiene unas líneas paralelas. Ve, los marcos de la puerta. Es buscar ejemplos que me permitan a mí entender de forma concreta esos conceptos que estamos estudiando. De ahí entonces que nosotros como estudiantes tenemos que aprender a ser unos muy buenos lectores. Y cuando yo digo muy buenos lectores, no es que usted me coja un texto y usted diga, es que acá dice 50 cuentos breves. Y yo le pregunte, ¿y qué significa eso? Usted me diga, yo no sé, ahí dice 50 cuentos breves. Eso no es saber leer. Saber leer es que usted leyó algo y que yo con una sola pregunta te diga, venga y cuénteme de qué trata o qué significa eso. Cuando usted sabe explicar el significado de las cosas, quiere decir que lo entendió. Desde mi rol como profe, como docente, yo puedo decir una cosa con toda la certeza del caso. Yo sé que entendí un tema cuando tengo la capacidad de explicárselo a otra persona. Si yo no tengo esa capacidad y se me dificulta explicárselo a alguien, quiere decir que no me ha quedado claro. Por eso es la importancia del trabajo en equipo, y claro, y ahí es donde hace falta la cercanía con esa otra persona que me esté preguntando. Entonces, papás, hay la invitación a quienes quieran trabajar bajo estas técnicas de ejemplos concretos, es que a ustedes les tocan volverse en unos grandes preguntadores, no unos preguntones con la intención de estigmatizar al otro y decirle, es que si usted no está estudiando bien, es que usted no entendió. No, preguntones en el sentido de, bueno, vamos a construir los dos. Y entonces, ustedes que ya pasaron por la escuela, van a recordar, porque yo sé que ustedes muchos están volviendo a estudiar la primaria, el bachillerato, pero entonces van a reafirmar eso que ustedes ya conocieron, lo van a conocer a la luz de lo que sus hijos están entendiendo. De eso trata lo de los ejemplos concretos. No sé si está clara esta parte, para que pasemos a mirar la última técnica.
¿Estamos bien? Listo. Entonces vamos con la última técnica. Esta última técnica, que es de codificación dual, esa es mi técnica favorita. ¿Por qué digo que mi técnica favorita? Porque en la codificación dual, ustedes todo el tiempo están, el conocimiento, el aprendizaje que tienen, lo están llevando a imágenes, lo están llevando a gráficas, lo están llevando a esquemas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar acá en la pantalla cómo son, por ejemplo, las tomas de notas mías cuando yo estoy estudiando. Cuando yo estoy estudiando, yo generalmente, si alcanzan a ver ahí, yo hago esquemas, copio textos, hago mapas conceptuales, hago mapas mentales. Sí, cuando yo estoy estudiando, yo no soy capaz de escribir textos de corrido, no entiendo. Yo soy una persona más visual. A mí me gusta mucho relacionar las ideas con imágenes, con cosas, con objetos. Entonces, en esta dualidad tenemos que llevarlo a eso. Cuando nuestros hijos estén estudiando, cuando yo como estudiante esté estudiando, debo tratar de llevar eso a una imagen. Por eso la primera instrucción que uno hace como profe de matemáticas a la hora de resolver un problema en matemáticas está asociado que el primer paso es voy a hacer un dibujo o un esquema de lo que me están preguntando para yo tener la claridad de qué es eso. ¿Cierto? Eso es una técnica de estudio. Es graficar, es dibujar, es hacer la viñeta. Sabemos que vivimos en una sociedad y en una humanidad excesivamente diversa, y eso no es malo, eso es excelente. Eso es lo mejor que nos ha pasado, ser diversos. La posibilidad de saber que todas las personas aprenden de formas diferentes. Entonces, que algunos estudian y entienden mejor cuando escuchan, otros aprenden mejor cuando están viendo los ejemplos, otros aprenden mejor cuando lo verbalizan, otros aprenden mejor cuando los están atravesando por el cuerpo y entienden todo, lo que llamamos los aprendizajes múltiples, ¿sí? Entonces, papás, estudiantes, estas son las 5 técnicas de estudio que yo quería compartirles el día de hoy. Abro los micrófonos entonces para que ustedes me ayuden a dar conclusiones frente a esto y tengamos pues como una certeza y hagamos un cierre de toda esta charla y todo este conversatorio de si les parece interesante, qué otro tema consideran ustedes que podamos abrir en estas charlas, porque la idea es que empecemos a tener unas charlas, puede ser cada 8, cada 15 días, para que también ustedes tengan esa facilidad. ¿Listo? Ahora entonces micrófonos y escucho a quienes me quieran regalar aportes, ideas, qué les parece, qué piensan de todo esto. Hola. Profesor, yo opino de que podríamos tocar no solo la parte de estudio a nivel de organización, sino que también lo podríamos ver a nivel psicológico, ya que no sabemos cómo puede afectar al estudiante de ciertas maneras o qué métodos le podrían ir mejor. Esto lo podrían mirar desde las casas, pero creo que también podrían dar en estos espacios orientación para ver cuál les acomoda mejor. Perfecto. Muchas gracias. Por acá ya tomé notica, técnicas de estudio desde lo emocional, lo psicológico. Listo. Hola. Profe, buenas noches a todos los papás. Hola, mamá. En cuanto a nosotros con Dylan le recalcamos mucho el que él debe aprender a leer, porque desde nuestro punto de vista creemos de que si él aprende a leer, sea el texto que sea de cualquier área, al leerlo bien, eso le va a dar un mejor entendimiento y una mejor recordación, y no va a tener que él de pronto en su momento dedicarle tiempo en exceso al momento que tenga que estudiar para una evaluación o para desarrollar un ejercicio, porque cuando uno lee bien, las cositas quedan mucho en la cabeza. Claro, mamá, es que de hecho, yo diría que el mayor aprendizaje que puede tener uno en la vida es saber leer. Cuando usted va a una escuela, a un colegio, a la universidad, usted va a que le enseñen a leer. Usted no va a ninguna otra cosa. Cuando usted está aprendiendo ciencias sociales, a usted le están enseñando a leer la historia, le están enseñando a leer los fenómenos, le están enseñando a leer antropológicamente, le están enseñando a leer geográficamente. Cuando usted está aprendiendo matemáticas, le están enseñando a leer una codificación de las ciencias. Y eso es otro lenguaje.
Cuando nosotros estamos en el nivel primero, ¿qué es lo más difícil? Aprender a leer y a escribir, porque es llevar nuestra verbalización, nuestra oralidad a un constructo totalmente tangible, visible, que se llama texto escrito. Pero aprender a leer, como les decía ahorita y como usted lo reafirma, no es simplemente decir lo que significa, lo que es la palabra o qué dice ahí, es simplemente entender su significado. Entonces, eso es leer. Nosotros estudiamos para aprender a leer, no para aprender a leer otra cosa. Hola. Profesor. Hola. Sí, aló, ¿me escucha, Sí, profe? hola, sí, lo escucho. ¿Cómo está, profe? Habla con el papá de Samuel Cabra. ¿Qué más, papá? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, por acá dándole duro, trabajando bastante. Ah, sí, me alegra. Pues primero que todo, profe, muchas gracias por esta capacitación, estuvo muy interesante. Y segundo que todo, pues un tema que me parece que sí, de pronto profundizar más sería lo de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque no tanto solo ni para los niños, sino también para nosotros. ¿Por qué? Correcto. Porque es que la sociedad realmente, lo poco que sé de la programación neurolingüística, nosotros mismos somos los que nos programamos para el no. O sea, Correcto. porque nuestros niños desde pequeños son una esponja y aprenden todo lo que les van enseñando. ¿Por qué? Porque ellos no se han programado todavía a que no pueden hacer nada, sino todo, ellos tienen en su cabecita de que todo lo pueden lograr. Y con capacitaciones de esas de programación neurolingüística es como enseñarles a que nunca, pues, va a existir el no. ¿Por qué? Porque va a cambiar el chip. Y entonces eso los va a ayudar más pues, en la vida y en todos los proyectos que ellos quieran desarrollar. Entonces me gustaría mucho si de pronto en algún momento puede reforzar como capacitaciones de eso. Listo, papá. Ya lo tomé notica de ello y ya nos toca buscar de pronto a un profesional que maneje muy bien la programación neurolingüística para que nos dicte un taller, pero ya lo tengo acá anotadito en la lista. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, sí, buenas noches. Hola. Profe, muy interesante el tema, pero sabe que también deberíamos como ayudarles un poquito con inteligencia emocional. Ajá, listo. Porque hay algo que, como usted lo estaba diciendo ahora, esta cuarentena ha dejado muchísimas cosas a flor de piel y para nosotros, como papás, de pronto es un poquito más frustrante tratarles de explicar y para ellos es horriblemente frustrante entendernos. Entonces, claro, yo creo que sería súper bueno porque muy rico y todo tener un cronograma, una distribución del tiempo, pero si usted no tiene la inteligencia emocional, si en ese momento no sabes cómo manejar o hacer un trámite de tus emociones, no va a quedar ese cronograma, esa disposición de trabajo tan viable, porque por más que uno intente, no van a estar conectados. Y entonces claro, ese sería mucho, mucho mejor. Yo siempre lo he dicho y le he tratado de explicar a mi hijo, Simón está en tercero, que lo más importante de todo esto y lo que yo más quisiera de él, que se vea muy inteligente, muy sabio en todos los temas, es que sepa manejar sus emociones. Porque desde la emoción podemos hacer más. Puede saber mucho, pero no saberlo explicar, o puede no saberlo y no saber cómo ir a preguntar eso, se puede enojar o se puede ser engreído. Entonces me parecería mucho, me parece más, nutrir más esa parte de la inteligencia emocional. Listo, mamá, me parece muy pertinente, ya tomé notica por acá. Sí, porque realmente si nuestras emociones están al borde de la locura y nuestros estados de ánimo están por el piso, pues es que ahí no hay distribución horaria, no hay dosificación, no hay nada que nos pueda permitir a nosotros cumplir con nuestras metas y objetivos. Claro, ante todo la parte emocional, que es algo que tenemos que fortalecer completamente en estas épocas, tanto los más chiquitos como los más grandes. Importante eso. Muchas gracias, mamá. Profe, la mamá de Susana Loaiza de primero A, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, mamá? ¿Cómo vamos? Bien, profe, lo que pasa es que me pasó a mí, incluso a varias mamás que me están diciendo que no nos llegó al correo
la conexión para la charla de hoy. Entonces ellas me dicen que si usted no nos va a enviar esto, puede ser al correo institucional de los niños, la charla, porque pues aprendimos mucho. Yo me conecté un poquito tarde porque incluso yo, no, pero ¿por qué no me llega? Entonces me comuniqué con la profesora y la profesora me lo envió. Pero entonces se quedaron muchas por fuera para ver si nos regala la grabación de, pues, el correo o algo así. Tener más en cuenta como esa charla, esas cositas. Listo, mamá. Cuenta con ello. Este fin de semana soluciono con mi compañera Andrea, que es la que nos da el soporte técnico, para hacerles llegar entonces el video que ella está grabando en este momento, toda la charla, y para hacerles llegar entonces la presentación que les mostré acá para que lo tengan también como memoria. ¿Listo? Cuente con ello, Muchas mamá. Gracias. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra idea? ¿O damos ya por terminada esta sesión de hoy, familias? Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto, listo. Entonces damos por terminada la charla de hoy. Voy a estar entonces pendiente a mirar cómo logramos programar una de las técnicas pensadas desde lo emocional, inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Vamos a ver cómo logramos orientar esas dos que nos proponen por este medio. ¿Listo? Profe, muchas gracias. A ustedes por la asistencia. Profe, muchas gracias. Estuvo excelente. Muchas gracias. Me encanta mucho ver unas familias tan comprometidas. Gracias, profe. Gracias, profe.